Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Y seguimos con el Sermón del Monte. Eh, el título aquí es Que el sí sea sí. Tiene que ver con los juramentos. El pasaje que vamos a mirar es Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, que vamos a mirar a continuación. Dice, además oíste que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Claro, esto aparece en el Antiguo Testamento, está bastante detallado en cuanto a este tema tan delicado, digamos, especialmente para Jesús y para los antiguos también. Todo el tema ese, el juramento era una vinculación muy estricta. Lo vemos hoy, por ejemplo, en los juicios y en otras cosas, por supuesto. Y aquí Jesús dice, pero yo os digo, nuevamente estamos en esta sección en la cual Jesús está arrojando nueva luz sobre toda esta legislación. Y él dice, no juréis en ninguna manera. Eh, Aquí la parte anterior recién vemos que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero aquí dice, de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, Jesús está diciendo, no hay que juramentar, no hay que jurar. Y ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y eso es cierto. O sea, no solo las esferas celestiales, podemos decir, ni siquiera las terrenales. Y entonces, en definitiva, ¿qué quiere decir Jesús? Y esto es lo que remata esta sección diciendo, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, vamos a ir mirando algunas cosas muy brevemente en cuanto a esto. Pero primero, quiero citar un ejemplo, Jesús bajo juramento, para entender cómo era la mecánica de esto del Antiguo Testamento, pero también aplicado ya prácticamente, como vimos en la vida de Jesús, en el juicio de Jesús. Sabemos que esto fue de noche, han logrado armar un grupo de gente, no el número que necesitaban, pero durante la noche. Nadie hace un juicio durante la noche, ni siquiera hoy en día. Tiene que ser de día en los horarios correspondientes. Pero aquí esto ya estaba viciado de nulidad, dirían los abogados hoy en día. Pero le acusan, traen testigos a Jesús para acusarle a Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios es muy clara. Mas Jesús callaba, no abre la boca. Él puede guardar silencio, la persona acusada puede guardar silencio, inclusive no está obligada a dar testimonio contra sí mismo, autoincriminatorio. Eso no lo puede hacer, está prohibido, podríamos decir. Y entonces el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro, y aquí viene, lo pone bajo juramento a Jesús, por el Dios viviente, hemos visto este tema anterior ahora, que nos digas si eres tú el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, obligado a contestar, le dice lo siguiente, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Aquí usa esa expresión Hijo del Hombre. El otro anteriormente le había dicho, eres Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos, verdaderos o falsos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Se autoincriminó Jesús. Es notable este caso en el cual Jesús es puesto bajo juramento para decir la verdad. Él podría haber seguido guardando silencio para frustración de estos trasnochados acusadores. Pero si él seguía guardando silencio, entonces bajo este juramento, entonces sí se lo podía condenar aunque guarde el silencio. ¿Por qué? Porque se le había puesto bajo juramento, obligándole a Jesús a decir la verdad.
Jesús dice la verdad ampliada inclusive, lo van a ver arriba, etcétera, etcétera, y toda la verdad. Blasfemia es la acusación entonces, y la muerte por supuesto es la sentencia. Uno solo buscar con las citas que hay en el Antiguo Testamento, si uno blasfemaba diciendo que es hijo de Dios, por ejemplo, en este caso, lógicamente es una blasfemia para lo que ellos están entendiendo, o es la verdad. Pero bueno, eso es de noche. Cuando se hace en la mañana, lo llevan a acusarlo a Pilato porque le tienen que dar muerte, pero ellos podrían haber hecho como hicieron con Esteban un tiempo después, bajo una pila de piedras. Ahí está. ¿Quién lo hizo? Bueno, no sé. ¿Quién tiró la primera piedra? Ahí nadie sabe nada, por supuesto. Pero quieren hacer esto, vamos a decir, limpiamente, pero además tienen que cumplir con lo que Jesús mismo había dicho. Van a ver al Hijo del Hombre levantado sobre la faz de la tierra, dando a entender qué tipo de muerte iba a morir. Claro, por crucifixión. Solo los romanos podían hacer eso. Pero cuando van a Pilato, es muy curioso esto, no le dicen que es blasfemia. Tenemos las dos citas en Lucas 23:2 y 23:5. Lucas es el investigador que me encanta a mí porque él entrevista, sabe, no es testigo ocular, pero él descubre y le encanta descubrir la verdad. Y a Pilato no le mencionan blasfemia, sino sedición, ¿sí? Y además subversión. Sedición porque dicen que manda que no se paguen los impuestos, que es una mentira total por lo que Jesús ya ha demostrado anteriormente en su ministerio. Y subversión, ni hablemos de eso porque Jesús nunca se puso en ese papel. Inclusive siempre dice, bueno, dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento hace toda una cuestión de subversión. Pero tienen que ser estas dos condenas, por decirlo así, porque si no los romanos no iban a hacer absolutamente nada. En realidad Pilato se da cuenta que ellos no están queriendo eliminar a Jesús. Entonces él busca, la narración es sumamente interesante seguirla, porque él busca de todas maneras hacer zafar a Jesús y zafar a él también, por supuesto. Y al final se ve totalmente desbordado. Es más, presenta a Barrabás como alternativa. Y ese sí que era subversivo. Y ese sí que era sedicioso. Ese ya estaba condenado. No estaba en juicio, estaba ya condenado. Por eso es interesante lo que quiere hacer Pilato. Presenta a Jesús que en realidad no está juzgado todavía. Está acusado, pero no juzgado. Y dicen, bueno, tienen problemas de su sedición y subversión. Aquí hay uno que ya está, Barrabás. Y el pueblo, incitado por las autoridades, dicen, piden a Barrabás. Qué parodia que fue esa. Qué cosa espantosa. Pero sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero mostraba este ejemplo simplemente para ver cómo el tema de poner bajo juramento, que obliga a Jesús entonces a decir la verdad. Y nosotros también tenemos que decir la verdad. Si nos ponen bajo juramento y la verdad nuestra va a ser difícil de seguir manteniendo también, por lo que todas las leyes que hay y todas las cosas que están dando vuelta, esperemos que Dios nos ayude a ser firmes también en cuanto a nuestras convicciones, como lo fue Jesús, que lo llevó a la cruz. Y tal vez a nosotros también tengamos que pagar estas cosas. Como dijo Jesús, el que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Avanzamos. En el Sermón del Monte, Jesús aquí alude al hecho de que se repitió en todos los tiempos un juramento para apoyar la palabra propia. Entonces, ¿por qué ese juramento? ¿Por qué se hace un juramento? Porque tenemos que apoyarnos en una cosa mayor a nosotros. Si juramos por algo que es más que nosotros, entonces, bueno, nos estamos arriesgando, por decir así, bajo el amparo de esta otra personalidad, elemento o lo que sea, que es más poderoso con nosotros. En realidad, esta actitud devalúa nuestra propia palabra, que es un poco a lo cual Jesús está apuntando. Nuestra palabra tiene que tener valor, sin necesidad de juramentar. Y entonces, claro, cuando mentimos sistemáticamente, entonces cuando se dice la verdad, nadie nos cree, eso lo dice Proverbios también. Pero entonces, esta cuestión de decir efectivamente la verdad.
Y esto es lo que Jesús quiere revertir en el monte, entre otras cosas, por supuesto, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Realmente una palabra fantástica la de Jesús. Seamos personas de palabra. Pero quiero terminar con una cosita más. Y es esto, hablando de juramentar. A ver, yo fulano de tal, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo al cargo de fulano o de tal cosa, de la nación o de lo que sea, y observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional o las leyes. Y termina diciendo, si así no lo hiciere, Dios y la patria o la nación me lo demanden. Yo me agarro la cabeza cada vez que escucho este tipo de cosas o actitudes. ¿Por qué? Y las hemos escuchado muchas veces. Los evangelios a los cuales hacen referencia en realidad es toda la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también es todo el conjunto, incluye la ley, digamos. Y creo que, a ver, sinceramente tal vez coincidan conmigo, la mayoría que está diciendo esto no sabe ni de qué se trata. O sea, no han leído al libro, ni siquiera porciones, podríamos decir, el libro sobre el cual juramentan, sino tendrían que tener mucho más cautela en hacerlo. A veces parece que la patria no demanda demasiado, pero Dios sí lo hará a su tiempo. Qué tristeza nos causa cuando hay injusticias que se cometen desde el punto de vista del poder, cualquiera sea el nivel del poder. Y eso después, a pesar de haber pruebas o cosas por el estilo, pasa desapercibido. Y entonces, eso nos llena de angustia. ¿Y cuántos crímenes hay cuál es el cartel que aparece siempre en los medios? Justicia, justicia, justicia. Porque es esquiva la justicia. Pero aquí Dios sí lo hará a su tiempo. Y entonces vamos a esto, termino con este concepto, el gran trono blanco, que es una cosa que no se habla mucho porque no es agradable, digamos, es un juicio que va a haber sobre aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, lo han rechazado en vida. Y aquí tenemos la cita en Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Aquí hay un enorme trono blanco, según ve Juan, en esa revelación de Apocalipsis. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto resucita a la gente. Todos van a resucitar. No solo los cristianos o los creyentes, sino todos a la larga, después en esta etapa, resucitan. ¿Pero para qué? Para juicio. No desaparecen los pecados con la muerte de la persona. Al contrario, como dice aquí, los libros fueron abiertos. Es una imagen muy importante de que queda registrado todo. Es como las cámaras de seguridad. Registran quién hizo esto, aquello, lo otro, y están todos los días, por supuesto, en los medios. Estamos viendo las cámaras, testigos. Bueno, estos son los libros que se abren al final y te muestran todo exactamente. No puedes negar porque estás ahí. Tu cara es reconocida, por decirlo así. Pero además dice otro libro fue abierto, la cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Como digo, todo queda registrado. Y aquí queda un llamado de atención. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi nombre no está, dice que está aquí, que vemos, no está, y no estás en el libro. Porque los juicios, si hiciste bien, si hiciste mal, no es como el pensamiento egipcio que pesaban el bien y el mal que vos hacías, y si el bien pesaba más que el mal, entonces tenías una vida por la eternidad. Si bien se evalúa y se juzga todo, pero aquí la clave es estar en el libro de la vida. Es estar inscrito allí, el nombre. ¿Y eso cuándo es? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Porque eso es lo que Dios vino a hacer, lo que Jesús vino a hacer de parte de Dios.
Y sistemáticamente Jesús está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Él murió en la cruz, Él es el que abre esa puerta, Él es el que nos inscribe, como dijeron los discípulos, qué hermoso templo, qué hermoso templo, pero cuán grandes cosas hemos podido hacer en estos días que fuimos de campaña. Y Jesús dice, no, pónganse más contentos porque sus nombres están en el libro de la vida. Tu nombre está en el libro de la vida si aceptaste al Señor Jesucristo, porque si no, como dice aquí, lanzado al lago de fuego, de por la eternidad, cosa que no queremos para ninguno de aquellos que estén escuchando la palabra de Dios de distintas maneras, y en particular en estos tiempos. Que Dios nos ayude entonces a hacer que nuestro sí sea sí, seamos personas de verdad, que digamos las cosas como son, aunque para Jesús significó ir a la cruz, pero esa cruz es la que nos dio salvación y vida eterna a todos nosotros. Que Dios les bendiga mucho.